Bueno, hoy tenemos un favorito del público, los cínicos, muy favoritos del público. Espero que hayan podido leer el texto de García Gual, que ya se habrán dado cuenta que básicamente lo que hay en este texto son una serie de registro de anécdotas en torno a este señor, bueno, varios señores, Antístenes, Diógenes de Sinope, en fin, etc. Así que, y que es lo que tenemos conservado al respecto. O sea, por desgracia no tenemos conservado más que esos comentarios. Pero ese registro, yo estuve pensando, ese registro de las anécdotas sirve en muchos sentidos, incluso para que entendamos cómo funciona esta filosofía que yo les decía que la vez pasada hablábamos de que están más cerca de lo que sería una secta o una agrupación religiosa o el yoga, o sea, una praxis vital, una práctica de vida filosófica y demás. Por lo siguiente, porque las anécdotas hay que entenderlas en un doble sentido, estas anécdotas referidas a los cínicos. Hay que entenderlas en el sentido de el contenido, lo que la anécdota está queriendo decir, lo que está queriendo demostrar a nivel de contenido, cual máxima, y al nivel de cómo lo está diciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, funciona, hace una doble operación. Incluso digo más, es tan importante o más importante el cómo se dice algo, porque se habrán dado cuenta que el tipo de cosas, los que están diciendo los cínicos, se parecen a estoicos y epicúreos en algún punto. Las diferencias, la verdad es que son mínimas. ¿Dónde está la gran diferencia? ¿Qué es lo que identifica a un cínico? El cómo. Y el cómo tiene que ver con un principio o una metodología de enseñanza que tenían los cínicos. Los cínicos, que cabe aclarar que los cínicos no eran una escuela de pensamiento organizada con máximas y preceptos y una sistematización, sino una manera de vivir. Ese cómo es la mordedura cínica. Pero para eso tenemos que ir un poquitito antes a esta cuestión de los perros, por eso muerden. Nosotros conocemos a los cínicos acá en Buenos Aires por una tira cómica que salía en el diario Clarín, allá lejos de ese tiempo, de Fontana Rosa, que era Diógenes y el linchera. ¿Quién eran Diógenes y el linchera? Era un linchera que tenía su perrito que era Diógenes. Diógenes por este Diógenes, el que ahora leyeron en Diógenes de Laercio. O sea, ese perrito Diógenes se llamaba Diógenes por Diógenes de Sinope. Y se habrán fijado que el perrito siempre tenía un remate. Era un remate cínico. ¿Se acuerdan del perrito que siempre tenía un remate cínico? Bien. ¿Y por qué linchera? ¿Por qué elige Fontana Rosa a un linchera para esta expresión de cinismo? Por dos motivos. Primero, porque por la manera en la que vivían los cínicos históricos, los cínicos de este periodo, que ya se habrán fijado que Antístenes es contemporáneo de Platón y Diógenes de Sinope de Aristóteles. Es decir, que hay por lo menos un siglo, es una generación. Digo esto porque Sinope, Diógenes de Sinope, estudia con Antístenes, es uno de los discípulos de Antístenes. Bien, esta lección de linchera tiene que ver con la manera en la que vivía, esta lección de linchera que hace Fontana Rosa, tiene que ver con la manera en la que vivían los cínicos en su momento histórico. Es decir, vivían, de hecho, Diógenes de Sinope, ¿dónde duerme? Ahora ya lo saben, ¿dónde duerme? En un barril, en una tinaja. O sea, resuelve todo su problema habitacional viviendo como el Chavo del 8. Sí, pero el Chavo del 8, nada que ver. Tiene un tufillo Cristianucci bastante turbio, el Chavo. Entonces, tiene una canción, de hecho, me van a cantar. Está la cámara enfocándome, pero tiene una canción tremendamente Cristianucci. Bueno, entonces, los cínicos viven como desprendidos de toda posesión, de gloria, de prestigio, bienes, fama, dinero. Recuerden que esto no es moral. ¿En qué sentido no es moral? No es moral en el sentido de... No es un principio
universal que se aplica exteriormente, sino que es una metodología para llegar a una finalidad. Si nos desprendemos de la necesidad de adquirir bienes, de la necesidad de fama, prestigio, de la necesidad de riqueza, lo que logramos es mayor libertad. En cambio, si estamos preocupadas en los negocios, la plata, el prestigio, las habladurías, lo que perdemos es libertad. Que es otra manera de decir lo mismo que decían los epicúreos. O sea, ¿cómo se logra la ataraxia? Bueno, desprendiéndose de todas esas posesiones. Entonces no tiene que ver con un pacto moral de pobreza o de castidad o una frugalidad que tiene que ver con el martirologio del cuerpo para llegar a hacerlo elevar espiritualmente, sino con cómo evitarse problemas. La función es esa. Por eso decía Diógenes, Antístenes me libertó, porque sé lo que es mío y lo que no lo es. Exacto. Entonces, ni la familia ni los bienes son míos, sino las representaciones imaginativas, porque la imaginación nadie gobierna. Exactamente, y es ahí donde yo puedo obrar, en eso puedo obrar. Puedo obrar y puedo desprenderme entonces de esas ataduras que no tienen ningún valor. Si una logra llevar, miren, voy a sonar muy hoyo, pero me arriesgo. Me arriesgo al momento hoyo del taller, pero porque posta, hay que ejercitarlo. Si una logra, con cualquier tipo de cosa que esté aconteciendo, hacer ese ejercicio, te das cuenta que nada tiene realmente ningún valor. Pero en el buen sentido de nada tiene ningún valor. No en el sentido relativista de todo vale lo mismo, no. Lo que estoy intentando decir es, no te pueden dañar. O sea, ¿con qué te van a dañar? Si todo te chupa 3 culos, ¿con qué te van a dañar? O sea, ¿qué te vas a quedar con mi casa? Bueno, quédate, la toma. Beso, chau. ¿Entendés? O sea, listo, que venga el juicio. Parte de la necesidad de no tener necesidad. Los cínicos tienen... a esta palabra cínico le ha pasado una serie de cosas similares a las que hablábamos la otra vez de los epicúreos. Ha habido una resignificación de la palabra que para mí tiene que ver con una manera poco inocente, exprofeso, de resignificarla para mal, como ha pasado con, como decía antes, los epicúreos, que se los suele leer como hedonistas, cuando están más cerca de una zeta, de un hedonista contemporáneo del capitalismo, alguien que se está todo el tiempo prodigando, a eso me refiero. Y lo mismo ha pasado con los cínicos. Cínicos es una mala palabra en nuestro mundo. Cínico, en el mundo de Diógenes de Sinope, de Antístenes, es un terrorista, pero un terrorista es un anarquista. Por eso Fontana Rosa elige un linchera para representar esta dupla de Diógenes y el linchera. Porque el anarquismo de principios del siglo XX, ustedes saben que el anarquismo del siglo XX ha tenido muchas corrientes. Una de las corrientes era el anarquismo trashumante. De ahí sale nuestra palabra linchera. Esto lo pueden verificar en un libro hermoso de Osvaldo Baigorria, que está gratuito para descargar online, que se llama El anarquismo trashumante. Y ahí Baigorria lo que va a contar son las historias. De hecho hay una peli, que ahora no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si se llama igual el libro de más, basada en el libro, en fin, véanla, muy buena, por cierto, un documental de este anarquismo que era anarquismo trashumante. Eran nómades, eran tipos que no tenían nada y que lo que hacían era ataban las pocas posesiones que tenían, que básicamente era una mantita para dormir y un morral con 3 cositas como un linchera, con una linga, que es la linga, no sé bien qué es la linga, de dónde viene, pero aparentemente es una voz del cocoliche. Se está perdiendo el cocoliche, vos no sabés ni qué es, no hay el cocoliche. El cocoliche es una manera de hablar de los migrantes y las migrantes italianas de principios del siglo XX en la Argentina. Como es tan parecido el español y el italiano, nunca aprendieron español, hablaban una mixtura. Y esa mixtura da cosas como el ma que sé yo, por ejemplo, ¿entendés? Y estos gestos que son puramente de Italia. Nuestra figura tonal, de hecho, sigue sonando al italiano. Bueno, y hay un montón de palabras que se han ido perdiendo, que son del cocoliche, de esta lengua que es una lengua, en realidad es un dialecto por peso propio, que es una mezcla de 2 lenguas. De ahí viene nuestra palabra linchera. Linchera, entonces, es aquel que ataba sus posesiones con la linga y se hacía la ruta a predicar la idea. Lo que iba era
a comunicar la idea anarquista. La idea se le llama el anarquismo. La idea anarquista de la libertad pueblo por pueblo, con trabajos ocasionales cuando trabajaba o mendigando. Eran personas muy libres que no estaban atadas a nada. A eso se le llama el anarquismo trashumante y se lo suele confundir con los lincheras. El linchera histórico es eso, es un anarquista que vive por fuera de todo. Y vive, principio, pero sigue la corriente, o sea, siguió, hasta el día de hoy podrías rastrearlo, pero sigue principios del siglo XX. Los anarquistas trashumantes son de principios del siglo XX. ¿Vieron esa colección negra y roja de la editorial Anarres? Ahí lo encuentran al librito, es un librito muy barato. Bueno, entonces, vamos a la cuestión del perro y la mordedura pedagógica. En la filosofía cínica entonces está esta metodología de la mordedura pedagógica, que es lo que hacen los perros. Pero primero entendamos por qué le dicen perros. ¿Por qué le dicen? O sea, cínico deriva de la palabra perro en griego. ¿Y por qué se le dice perro a los cínicos? Por la valorización de la naturaleza y porque sus limitos naturales los hacen delante de todo el mundo. Muy bien, entonces hay unas características pérricas, por decirlo. Tienen un devenir perro, un devenir animal y un devenir perro. El devenir perro, entonces, una serie de características, ¿no? De este devenir perro. ¿Que son cuáles? Primero que son desvergonzados, después vamos a volver sobre este tema, pero en principio son desvergonzados. Desvergonzados quiere decir que no tienen ningún pudor para ninguna de sus necesidades fisiológicas. Cagan, mean, eructan, se tiran pedos, se masturban delante de cualquiera, como animales, como perros. Además, ¿qué características tiene el perro? ¿El perro qué hace? ¿Qué hace un perro específicamente? Esto lo leyeron en Laercio. ¿Qué características tiene un perro? Pensá en la perrita que vive ahí, María del Carmen, tu perrita, la perrita de esa linchera que vos tenés. ¿Qué sabe hacer esa perra? ¿Qué hacía conmigo? Me reconoció como una amiga. ¿Qué pueden hacer los perros? Los perros saben solo leerte, solo con mirarte, saben quién es amigo y quién no. Y lo saben de todo el mundo, lo saben de otros perros y lo saben de la gente. Es una habilidad que tienen los perros, que lo pueden hacer. Identifican inmediatamente quién los va a dañar. ¿Vieron que en general lo hacen todos los animales, pero a los perros les sale mejor? Como los perros sabe con quién hay buena onda y con quién no. Con quién no va a haber ninguna onda. Seas lo que seas. Los perros no tienen una amistad genérica como otros animales. O sea, les da igual si es perro o no es perro. Pero bueno, hay animales humanos son humanos con los que combinan bien y otros con los que no combinan. Entonces, estas características se asemejan a lo que hacían los cínicos, pero a su vez, los cínicos es el primer ejemplo que por lo menos yo conozca, probablemente occidental, de reapropiación de la injuria. ¿Qué quiere decir esto? Habrán visto que en las teorías queer y en las políticas de cierto feminismo radical hay una tendencia muy productiva, por cierto, con mucha potencia insubordinada, de tomar el insulto con el que me están atacando y utilizarlo como una identidad desde la cual yo orgullosamente me reivindico. Perro es el peor insulto posible que los griegos de la antigüedad le podían dar a un ser humano, justamente porque los perros tienen todas estas características que dijimos antes, que son la antítesis de las características de un ciudadano griego. Esta falta de pudor, la falta de decoro, la falta de gregarismo y solidaridad por género, por pertenencia a una especie. No son taxonómicos los perros. Los perros se manejan por potencia. Le caíste bien, sos amigo del perro. Le caíste mal, no importa nada. Si sos perro, vaca o caballo, lo que fuera, te ladra. Pero también era una buena, la presencia de ellos, señalaban lo que estaba mal. Lo que pasa es que la forma en que lo hacían parecía teatral, pero no era teatral. La forma en que lo hacían, ¿qué es? ¿Contra qué? Y contra el sistema. Muy el bien. Sistema democrático. Exactamente. Democrático, entre comillas, imperial. Eso es la democracia, ¿eh? Claro. Eso es la democracia. Claro, fue un comentario muy moderno el mío. Una comilla moderna le puse, pero bueno. En la modernidad también es eso. Eso es la democracia. Y decirle a los demás, ojo, que vos estás atado del sistema.
el sistema Esa que es la vos mismo democracia. creaste, le decía. Quizás se lo decía de una forma teatral, por eso le decían, le decían Sócrates, que decía, bueno, Lío, ¿no? Entonces, Claro. entonces El Sócrates enloquecido, exacto. los perros tienen esas características, no se preocupen, siempre vuela una cosita de ahí. Los perros tienen esas características que estábamos mencionando, que son contrarias a la cultura, son contrarias a el nomos. Los cínicos van a llevar al extremo un debate filosófico, en realidad es un debate cultural, que Grecia tiene a lo largo de todo su campo intelectual, o sea, lo van a encontrar en el teatro, lo van a encontrar en la filosofía, lo van a encontrar en todos lados, que es la disyuntiva entre physis y nomos. Physis y nomos son dos palabras muy difíciles de traducir, que usualmente cuando las traducciones son malas o la gente sabe poco de cultura antigua suele traducir como simplemente naturaleza y cultura. En realidad es mucho más complicado, porque por naturaleza nosotras enseguida pensamos biología, y la biología ya está construida políticamente, las lecturas sobre lo biológico ya están construidas políticamente, y en realidad lo que se hace en nuestro mundo contemporáneo, en realidad todo lo que tiene que ver con lo que llamamos ciencia está construido políticamente. Por eso la gente le cree acríticamente a cualquier cosa que sea ese aparato duro, científico, biológico, matemático, físico, etc. Como para muestra sobra un botón, les voy a mostrar, yo sé nada de todos estos temas, soy muy ignoranta al respecto. Lo que pasa es que una puede ser muy ignorante y no ser tonta. La tontera es otra cosa. O sea, puede no saber la diferencia entre un ión y un protón y sin embargo no comer vidrio molido. ¿Se entiende? Como no hace falta saber la composición del helio para no ser tonta. Bueno, entonces como yo decía, esta para muestra sobre un botón. Se supone que la ciencia nos sacó de este lugar de oscurantismo antropocéntrico. ¿Se acuerdan? Esto que supuestamente pasaba en la Edad Media, que la gente seguía pensando que todo giraba alrededor de la Tierra y no nosotras alrededor del Sol. ¿Y por qué celebramos el Año Nuevo entonces? Que en realidad es un cuarto de giro del Sol. ¿Se dan cuenta cómo seguimos siendo antropocéntricas? Somos tan antropocéntricas. Estoy dando toda esta vuelta para que entiendan la diferencia entre physis y nomos, que a los cínicos las vuelve locas. Continuamos siendo tan antropocéntricas que festejamos un cuarto de vuelta de sol. Básicamente. Y eso es el fin de un año. ¿Qué año de qué? Por ejemplo, eso podríamos decir como para entender el antropocentrismo. O todo lo traducimos a categorías humanas. Para entender de qué estamos hablando, hay que traducirlo a categorías humanas. Como dice el tonto de Camus, que dice eso. No tenemos manera de entenderlo sin Cultura, nomos sería naturaleza. Physis, qué difícil, Paula, traducir physis y nomos. Physis es naturaleza, de donde sale nuestra maravillosa palabra física. Y nomos se supone que es ley, pero también es lo escrito, pero también es la cultura. Entonces, como para que no reterritorialice un debate esencialista donde physis es lo que nosotras entendemos por naturaleza, porque yo creo, personalmente soy de esas personas que cree que lo que nosotras llamamos naturaleza es una construcción política antropocéntrica, no es el mundo donde vive la clorofila y el castor, básicamente. Por eso la mujer es una señora que tiene 2 ovarios, unas trompas de falopio, un útero. Eso es una mujer. En un griego nunca se le ocurrió eso, que es una función social. Yuné es una función social, no un aparato reproductivo. Por eso se puede ocupar esa función social femenina sin tener ese aparato reproductor. De la misma manera que se puede ser mujer sin reproducirse, para los griegos. Una hetaira. ¿Qué es eso que aparece todo el tiempo? Una hetaira es... Hetera, nada que ver. Sí, bueno, es la transliteración. En griego sonaría más como hetaira, suponemos. No sabemos cómo sonaba el griego antiguo. Básicamente eran mujeres. Les tengo que explicar una cosita, una situación que pasaba en Atenas en el siglo V, porque es un poco, dista un poco de esta situación cínica, pero que viene a cuento. Viene a cuento también para que ustedes se repiensen un par de cosas, ¿no?
hetairas, en realidad las mujeres todas en Atenas siglo V, porque esto es Atenas siglo V, no funciona en otro siglo y no funciona en otra geografía, esto es Atenas siglo V. En Atenas siglo V nos vamos a encontrar diferentes tipos de mujeres, ¿no? La única que goza de derechos civiles y de protecciones y garantías son las mujeres atenienses, porque las mujeres atenienses tienen una función social muy importante. Se es ateniense si se nace de padre y madre ateniense, y nada más. O sea, son las encargadas de otorgar la ciudadanía. Como pasa con, tengo entendido, quizás estoy mirando fuera del tarro, el judaísmo ortodoxo. Se es si tu madre es. Bien. Entonces, las mujeres, ustedes habrán visto cuando estudiaron, si estudiaron con el maravilloso Manuel Capeluz, que es toda una porquería y todas esas cosas, o la revista Villiquen, habrán oído hablar del gineceo. ¿Qué era el gineceo? Suena como un lugar donde se juntaban las mujeres. Y de ahí vino ginecología, pero no Claro, se hacía. y justamente, pues todo viene de Guionet. Pero el gineceo no es que se juntaban las chicas a hablar de cosas de chicas o La peluquería de... nada, no. El gineceo era una parte de la casa, del oikos, donde sale nuestra palabra economía, donde estaban las mujeres. Y las mujeres atenienses eran ágrafas, es decir, no sabían leer y escribir, no se les enseñaba nunca, se les prohibía, de hecho. No hacían las compras, no salían de la casa, estaban todo el tiempo en el gineceo, tampoco criaban a los hijos, eso lo hacía la nodriza. La compra la hacía la esclava, en la urbe, que en el campo es otra cuestión, pero en la urbe. La compra la hacía la esclava o el esclavo. A los hijos los criaba la nodriza. Ellas estaban todo el tiempo enclaustradas en este lugar, el gineceo, con un telar, tejiendo. ¿Por qué tejiendo con un telar? Y eso también tiene una razón de ser. La encargada de darle a las mujeres, en realidad de darle a los hombres, el telar, fue Palas Atenea, que Palas Atenea, como su nombre lo indica, es la patrona de Atenas, que es una diosa civilizatoria y altamente misógina, antimujer. Como suele pasar con muchas estrellas que logran tener éxito. Así le pasó a la querida Palas Atenea. ¿Por qué un telar? Bueno, y no, por ejemplo, qué sé yo, costura, bordado. Bueno, si alguna teje, va a entenderlo perfecto. ¿Alguna teje? ¿Sabe tejer? Sí. Bueno, en el tejido vos mantenés la mano ocupada, como la costura, pero es mucho menos automático que la costura. La costura es automática. Yo puedo estar pensando en la teoría de la relatividad o en las enmiendas y las adendas al modelo de Spinoza de la ética mientras coso. Sí. Con el tejido no, yo me tengo que acordar las vueltas, porque si no me mando una cagada atroz. Entonces, el tejido es maravilloso, mantiene la mano ocupada, así no me toco la concha, y mantiene la cabeza ocupada, así no ando pensando pavadas. Tiene todo. Como tecnología de opresión, tiene todo. Tiene un doble manejo. Tengo que mantener cuántas vueltas di, qué venía ahora, dónde pasé la lanzadera, qué viene dibujo. Sí. Tenés que estar pensando en eso, no puedes estar pensando en, no sé, cómo hacer la revolución. Tenés que estar pensando en lo que estás tejiendo. Y por otro lado, la mano ocupada. Porque usás las dos manos. Bueno, por eso el telar. Entonces decía, la mujer ateniense, la que entregaba la ciudadanía, era prácticamente una planta subalterna, receptáculo de semen que estaba ahí para parir ciudadanos y ciudadanas. Pero había otras mujeres. Porque si vos querías tener, vamos, o sea, sí había una gran cantidad, el protocolo sexual era muy diferente al nuestro, no había un protocolo sexual binario donde una tenía que elegir entre ser heterosexual o homosexual, los varones, pero a veces había varones que querían tener una charla un poquitito más agraciada con alguien de lo que hoy llamaríamos el género femenino. Y esas eran las hetairas. Las hetairas, que eso también es un neologismo decirle hetairas, no suena así en griego, ¿no? Las hetairas básicamente eran mujeres de otras ciudades, con cultura, con conocimiento, probablemente que habían recibido
alguna suerte de educación en filosofía, en teatro, en fin, que sabían de literatura, sabían leer, escribir, eran cultas. Algunas con una gran belleza física o alguna gran habilidad sexual, que intercambiaban sus favores sexuales con gente del alto rango para animar las fiestas, los banquetes, en fin. Ya sea por esa animación que podía incluir tanto sexo como conversación, como una escort de alto nivel, básicamente, que no es cualquier cosa, no es simplemente una persona que coge, es una persona con la que se puede hablar de política, que te puede acompañar a algún lugar, que te hace quedar bien, y además con sus propias ideas. Eso es lo que también traía a colación una hetaira. Pero se le pagaba, no era gratuito. O hay dos tipos de mujeres Hay muchos tipos de mujeres. Sí. Estas son las que no tienen garantías ni derechos, o sea, de hecho no son atenienses. Para ser una hetaira no hay que ser de Atenas. Ahora te voy a contar algo más de las hetairas. No hay que ser de Atenas. Pero son las que están en el espacio público y en el espacio político. Y son muy importantes. ¿Y dónde eran esas? De cualquier otra ciudad. La más conocida, la que tenemos mayor conocimiento, porque en Atenas en el siglo V empezó una relación con un prohombre de su tiempo. Ese siglo, el siglo V, se lo suele conocer como el siglo de Pericles. Pericles es un prohombre de Atenas, un ateniense muy importante que fue varias veces estrategos, o sea, general del ejército, en fin, con funciones políticas muy importantes. Pericles tiene una legítima esposa, cuyo nombre no sabemos, porque en realidad nadie puede mencionar a la legítima ateniense más que su propia familia, ni la puede tocar, ni la puede ver, ni nada, viven recluidas. Pero sí sabemos que se pasó 20 años, no un día o dos, con una señora que venía de Mileto, Aspasia, que se supone que fue la gran promotora del teatro griego, de la tragedia, lo que hoy conocemos como teatro griego, que en realidad es tragedia ateniense, que ella la sponsoreaba y la que insistió en que eso tenía que existir y que tenía que estar y que tenía que haber esa fiesta cívico-religiosa, la que la promovió. Digo esto de 20 años porque porque es verdad lo de la gran belleza física de las hetairas, pero había algo más, porque 20 años hoy no lo resiste ningún cuerpo. Imagínense cuerpos que vivían hasta los 50, 60 eras muy longevo, o 70 eras Matusalén, ¿se entiende? Entonces 20 años de Aspasia, no es que estaba con Aspasia porque tenía el culo parado, o sea, en algún momento se le cayó, esto fue así, había algo más que Pericles veía en Aspasia, y Aspasia fue una persona muy influyente políticamente, y no fue la única. Entonces estas mujeres en realidad que venían de otras ciudades y cuyos hijos no tenían hijos con los atenienses, también eran intrigantes, eran conspiradoras, tenían cargos, no cargos físicos, materiales, pero sí tenían una gran influencia política. Entonces, cuando se habla de que en Grecia las mujeres estaban todas oprimidas, en realidad es hacer una reducción a la mujer ateniense en el siglo V. Eso no es toda Grecia, ni en todo momento. Cada polis tiene su protocolo de género y hay que ver cómo opera. Y dentro de ese protocolo de género de Atenas, las mujeres más recluidas y la mayor misoginia es ateniense. No hay lugar más misógino que Atenas. Y sin embargo, Atenas tenía toda otra cantidad de mujeres. Y también están las mujeres no urbanas, que esa es otra cuestión, digo. Porque esta situación es para la urbe, que te puedes dar ciertos lujos. Si tenés que ir a arar el campo, ya también la cosa cambia. Entonces tenía toda una gran variedad de otras mujeres, entre ellas las hetairas. ¿Qué es lo que está reprochando Diógenes de Sinope? Está reprochando justamente la gran influencia que puede tener una hetaira sobre un hombre. Justamente, eso le reprocha. Vas a riesgo si emprendes una relación con una hetaira, porque puede capturarte por completo. O sea, tiene esa capacidad, tiene una capacidad discursiva, de reflexión, de pensamiento. No es simplemente una porné. Porné es la trabajadora sexual. Mira, para decirlo de algún modo, si la trabajadora sexual autónoma hoy es una hetera,
una etaira, y la porné es una mujer traficada. Entonces en general eran esclavas, se cobraba muy mal, muchos hombres. En cambio las autónomas eran estas otras, que también tenían otros vínculos con sus clientes, no era simple vínculo sexual. Estaba eso y había del otro, y en algún momento podían llegar a un arreglo, como Pericles, que finalmente mantuvo una relación con Aspasia, que vino desde Mileto. ¿Por qué vino a Mileto? Porque estaba la plata en Atenas, fácil. Estaba la plata, estaba el prestigio, estaba la posibilidad de hacer una carrera. Entonces se fue para Atenas. Bien, entonces volvamos a esto de la mordedura pedagógica. La mordedura pedagógica es una metodología de enseñanza. Una metodología de enseñanza que tiene por afán conmover, desestabilizar, que es algo que siempre les interesa a los cínicos, desestabilizarte, hacerte sentir una pelotuda. Básicamente a eso se dedica el pensamiento cínico, a decir cómo no lo vi, cómo no me doy cuenta. Ahora vamos a hablar por lo menos de una de las anécdotas, que es la anécdota que pinta de cuerpo entero al cinismo y que todo el mundo conoce, que es la anécdota con Alejandro Magno y Diógenes de Sinope, y que utiliza esta mordedura cínica, utiliza el sarcasmo y la ironía. La idea es reírte. ¿Por qué la idea es reírte? Porque imaginemos que el mundo, o sea, piensen en qué momento surgen los cínicos. Los cínicos surgen ya delante de un proyecto de polis y de democracia que se ha convertido en cualquier cosa y que ha demostrado lo que realmente es, como la nuestra hoy, ni más ni menos. Es un momento para ejercer el cinismo. Por eso el cinismo antiguo, el de Diógenes de Sinope y Antístenes y Crates y toda esta gente. Digo, o sea, estamos a la vista de que esto es una cualquieriada. O sea, no es que uno haya tenido que creer mucho en la democracia, pero ahora se cae de maduro, se hace evidente que esto es una payasada. Esto es simplemente cualquier cosa. Y compren el pochoclo, porque la película continúa y esto solo va a mejorar. Solo pueden mejorar. Bien, no pongas esa cara de seria María del Carmen, cinismo. Diógenes de Sinope. Entonces, vos que le devolvés al mundo, no le devolvés esa cara de preocupación. Te le cagás de la risa. ¿Entendés? O sea, el mundo se mira en un espejo distorsionado que piensa que es todo maravilloso, el progreso, la democracia, todo divino. ¿Qué hace el cínico? Se le pone adelante y le dice, no, este es tu espejo. Y le tira pedos. O sea, como un animal. Le va y le caga, como hacen los gatos. Mi gata hacía siempre eso. Estaba hoy, en un día como hoy, hubiera estado cagando. Así para decir, bienvenidas. Así un poco de mierda. Hubiera hecho eso. La gata Anita en este momento hubiera ido a cagar, a echarse un garco, así para todas y todos. Bueno, eso es lo que hace un cínico. Entonces, mediante estas estrategias, mediante la mordedura pedagógica, la ironía y el sarcasmo, lo que hace es desestabilizar y muestra las cosas no como las cosas quieren que sean vistas, sino como son. Ejemplo, va Alejandro. ¿Cuál es el epíteto de Alejandro? Magno. O sea, Alejandro siempre le chifló el moño, por eso después llegó a Dios. O sea, imagínense ese nivel de delirio. O sea, se creyó un dios el pobre santo. ¿Qué santo? Como diría Moria. Bueno, entonces Magno. Va Magno, este señor que se hace llamar Magno. Alejandro Magno. Y está ahí Sinope, Diógenes de Sinope, tomando el sol. Tomando el sol en una plaza tirado, todo andrajoso, mal vestido. ¿Y qué hace Alejandro? ¿Qué le dice a Diógenes? ¿Qué le dice? Si me tuvieras que pedir una cosa, ¿no? Se ofrece. Tiene un acto de humildad, mira qué santo. Que, como diría Moria, ¿qué quieres de mí? qué buena. La Sí, traducción, sí, ¿no? tal cual. Sí, verdad, yo hice- O pedime lo que quieras, pedime lo que quieras. Como diría Moria, qué bueno, ¿cómo le dice? Qué bueno, nena, qué bueno que seas tan... No, qué santa, ¿no? Como qué bueno que seas tan buena, una cosa así le dice. Bueno, qué suerte, reina, qué suerte que seas tan buena. Bien, eso le dice, básicamente, Sinope. Entonces está ahí tomando el sol, viene Alejandro y dice que le puede pedir lo que quiera. ¿Y qué le demuestra? ¿Qué le dice? Dice Diógenes. que se aleje, Que se mueva, que le tapa el sol. Bueno, ese es el contenido. Pero ¿qué le está mostrando? Ese contenido es como un aforismo. Los aforismos tienen muchas lecturas. Eso es como la lectura literal. Pero ¿qué le está mostrando? La es falsa. Porque él es tan magno que se atreve a tapar el sol.
y creerse humilde porque ofrece ayuda cuando se está poniendo... El sol es un dios para los griegos. Para nosotros también debería serlo, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, entonces, es un dios. Entonces se pone delante de un dios, un humano. O sea, eso es un acto... Los griegos no tienen pecados, pero tienen un crimen máximo que se llama hubris, la desmesura. Un acto de hubris galopante. ¿Cómo va a venir a taparme el sol? Va a estar tapando el sol y se hace el humilde. Bueno, eso es lo que encierra eso. Esa mordedura no es simplemente humillarlo, porque no es el maltrato por el maltrato mismo. Eso es lo que la gente no entiende de los cínicos. No es el maltrato por el maltrato mismo. Ese maltrato enseña algo, enseña en el sentido etimológico, en el sentido anfibológico, en su doble sentido. Brinda un conocimiento y visibiliza una cuestión. Eso es enseñar. Entonces eso le está enseñando. Que Alejandro, por muy humilde que se haga, siempre se las arregla para ser una persona que distorsiona la realidad al punto tal de creerse él mismo una divinidad que se puede poner en el medio entre un dios, el sol, y una persona que está disfrutando de esa divinidad. No importa lo que diga, es falso. Le tapa el sol. Claro, ¿cómo se le va a ocurrir tapar el sol? Eso es un Alejandro, que es un delirio, que en algún momento cuando se fue a Asia y se pensó que era uno de esos reyes asiáticos semidivinos. Nada, solo a Alejandro se le pudo haber ocurrido una cosa así. Esa es la mordedura cínica. A su vez... Disculpa, sí. ¿me puedes volver un poquito? Entonces sería, brinda un conocimiento, la mordedura. La mordedura cínica no es simplemente te muerdo porque soy malo. Claro, No es el maltrato por el maltrato mismo. Es una mordedura para que despiertes. Entonces, cuando ustedes lean todas esas anécdotas que recoge Diógenes de Laercio, además del contenido, que sí que hay un contenido que lo podemos relacionar con estoicos y epicúreos y que en muchos casos se parece, además de ese contenido hay una enseñanza en el sentido de una demostración que excede lo que ese contenido está diciendo, como pasa con los aforismos y con lo que la Cábala se llama un koan, o con el I Ching. Acá, porque el I Ching se tira cualquier pavada, pero eso es el I Ching. Por eso tiene esa cosa poética que no entendés nada. ¿Se entiende? Eso es lo que está haciendo. Entonces, le está mostrando que Alejandro nunca deja de ser magno, no importa que esté ofreciendo su ayuda, es mentira. Es como que cuestiona la posición de enunciación, digamos, del lugar desde el cual se está diciendo eso que se está diciendo. Le está mostrando a Alejandro, y a quien estuviera mirando la escena, ¿ves? Alejandro siempre comete hubris. Siempre comete hubris. Hoy se le ocurrió que podían ponerse en el medio de mi relación con la divinidad, el sol. Eso es lo que hizo Alejandro hoy. Y encima se hace el humilde. Eso es lo que está demostrando. No es que lo maltrata porque lo odia simplemente. No es simplemente eso. Es mostrar algo. Visibilizar un hecho. Con eso tiene que ver también. A su vez también practican algo que es la desesperanza. O el desespero. O la desesperación. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos con la filosofía de la desesperanza o el desespero y demás? Si leyeron a Onfray, si llegaron a leer a Onfray, lo recordarán. ¿Nada? ¿Cero a las? Quizás no quedó claro. Bueno, A mí no me quedó claro. No sé si particularmente Diógenes, que mientras más esperadas, más atado estás, también es una portación de la libertad. Muy bien, Lanfran, pregunta. ¿La esperanza es buena o es mala? Chan, 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 chan. Problema de decir bueno o malo. Es un problema decir bueno o malo, pero Sí. ¿es deseable o no? No, en este caso No, no ¿por es qué? deseable porque no es ver las cosas como son. Bueno, entonces vayamos al mito. ¿Conocen a Hesíodo? Hesíodo es un poeta del siglo VII a.C. que escribe, por lo menos tenemos conservados 2 libros. Uno es la Teogonía. Y ahí en Teogonía van a encontrar el mito de Pandora. ¿La conocen a Pandora? Sí. ¿Quién es Pandora? Por acá. Que no era una caja, ¿sabías? Era una ánfora. Pero lo que pasa es que como nadie sabe que es una ánfora, digamos, ponele caja.
Básicamente, Difícil saber una ánfora. una ánfora está más cerca de un termo que de una caja. Sí. Es una jarra donde hay líquidos en general. Pero ahí, o sea, lo que ella dice, Es una, se sirven líquidos en una ánfora. Y tiene Lo que pasa es cola. que nadie sabe que es una ánfora y dijeron, bueno, ponerle caja que eso lo va a entender todo el mundo. Pero por eso te digo, está más cerca de un termo que de una caja. Bueno, es la primera mujer que los dioses le dan a los seres humanos. Los seres humanos vivían con los dioses. Esto les va a sonar ligeramente conocido. A Jesucito y toda esa cuestión en la que la gente cree, habría que recordarles que en el siglo VII a.C. a un señor llamado Hesíodo ya había escrito algo como que se parecía mucho, con sus diferencias, pero el mitema es el mismo. Mitema es, según Levi-Strauss, la mínima unidad en la que un mito se puede descomponer para analizar. Como fonema es la mínima unidad en la que se puede descomponer una palabra para analizar. El mitema es el mismo. Básicamente los seres humanos vivían Muchas en- gracias. para mí, bien. Los seres humanos vivían con las divinidades y comían lo que comían las divinidades. Básicamente estaban regias ahí todos los seres humanos, chupando ambrosía, rascándose el higo divino. Y vino este Prometeo, que después hay unas lecturas muy simpáticas de Prometeo, con el primer humanista, un tarado a cuerda. Siempre hay un chabón que arruina todo. Esto también es algo que hay que extraer de Hesíodo. Siempre hay un pelotudo que la caga. La estamos pasando genial y nunca falta el tarado que la caga. La caga y ¿cómo la caga? Queriendo zarpar a los dioses. Un pelotudo, no hay otra palabra, no hay otra manera de explicar este mito. Porque hay que ser muy pelotudo. Los dioses, por eso son dioses, son omnipotentes, omniscientes y omnipresentes. Es decir, se enteran. No hay manera, no se puede ser tan idiota. Bueno, ahí va la gente. En fin, entonces Prometeo no es la excepción a la regla. Entonces ya cansado Zeus de todas las pelotudeces, no viene acá a cuento, es muy largo, pero todas las pelotudeces que hacen los seres humanos, le dicen, bueno, los voy a castigar. El momento misógino de Hesíodo les da una mujer. El momento misógino hesiódico. Les da una mujer como castigo. Han mandado a una isla a pelearse entre ellos. Eso hubiera sido un buen castigo, pero una manga de tarado. Bien, entonces, Pandora, la de muchos dones, eso quiere decir Pandora. Tiene una insaciable curiosidad, Pandora. Y entonces destapa el ánfora donde están todos los males. En el ánfora donde están todos los males está la esperanza. Entonces está clarísimo lo que quiere decir ese mito. La esperanza es una mierda. Por eso los cínicos practican la desesperación. No hay que esperar. A su vez la esperanza tiene que ver con la reterritorialización del ideal. Porque yo espero que algo sea de una determinada manera es porque lo estoy confrontando con un cierto ideal de cómo deben ser las cosas. Y las cosas no son de cómo deberían ser, son como son, punto. Entonces, los cínicos practican el arte de la desesperanza, que es básicamente no esperar nada, no temer, no tener miedo. Donde sale la frase, que después se convierte en un estandarte medieval de los cruzados, que es ni esperanza ni miedo, o sin esperanza ni miedo, que es nec spe nec metu. Bien, ahí se va configurando un trabajo filosófico que consiste en develar y descubrir, o sea, develar, quitar el velo de la superstición y la superchería mediante esta desesperanza, que es básicamente una desconfianza a todo esto que decía antes Gaby, de las ilusiones que una solita se va creando, bueno, con ayuda, ¿no? Por supuesto, Claro. Y que lo que no permiten es permiten la libertad. Por eso el cínico lo que hace es desestabilizar. En realidad desesperó solamente cosas de uno mismo, no de los demás. Exactamente. Tiene que ver con ese desapego. Por eso el autogobierno, el dominio de sí mismo, y Exactamente. estar listo para los embates que vengan. Porque Exactamente. teniendo esperanza uno los embates no los ve venir o está O más esculpir flojito. la propia existencia, por eso no tienen nada los cínicos, porque no necesitan nada más, porque van esculpiendo la propia existencia como una obra de arte. Ese es el verdadero imperio sobre sí mismo. Esta idea de que la propia existencia se va esculpiendo como una obra de arte también la van a encontrar en los estoicos. De hecho, Séneca en Cartas a Lucilio tiene una famosa frase que es omnia mea mecum sunt, que quiere decir básicamente todo lo mío, todas mis cosas están conmigo, es decir, las porta en el cuerpo.
Como ven, son materialistas. Ha habido reapropiaciones de toda esta gente no materialistas, pero ellos son materialistas. Después las relecturas no les competen a ellos, no es culpa de ellos. Bueno, y hay, por lo menos, Onfray va a decir, bueno, hay 4 principios que gobiernan el pensamiento. Estas son las técnicas, ¿no? Y hay 4 principios que gobiernan las prácticas cínicas, que son las siguientes. Al suelo, a la tierra, a la nacionalidad se le opone el desarraigo, el desapego. A la patria, el exilio. A la raza, la mezcla, la hibridización. Y a la sangre, la razón. Estos son como los principios cínicos que gobiernan. Y que permiten de esta manera destruir las ilusiones en torno a la civilización que ya se ha probado errada. Y una civilización que se apoya en convenciones, esta es otra traducción, la convención es otra traducción del nomos, y en la ilusión. O sea, otra manera de traducir nomos puede ser convención, lo que es por convención. Por convención es porque acostumbramos a hacerlo. Siempre están esas historias, yo nunca me las acuerdo bien, pero esas historias de, por ejemplo, de cómo se crea un dogma. O sea, ¿cómo se crea un dogma? Bueno, entonces había una razón por la cual no se comía cerdo. Bueno, hoy sigue operando el mismo principio a pesar de que cerdo no deberíamos comer porque los chanchitos son muy buena gente. Pero al margen de eso, ¿no? Como siempre van a encontrar esos ejemplos de que, bueno, entonces ataron una vez porque había no sé qué y después 1000 años después lo seguimos haciendo, ya nadie sabe por qué. Bueno, eso es una convención, eso es un nomos. Ya no tiene ninguna explicación, simplemente se hace por convención. Entonces, la civilización se apoya en esas convenciones y en el conformismo. Vamos a los ejemplos contemporáneos. O sea, si no nos quedó claro que votar no tiene ningún sentido con Macri, no nos va a quedar nunca más claro. O sea, no puede ser más claro. Que dijo cualquier pavada. O sea, no paran de aparecer las capturas de lo que dijeron en campaña, es toda mentira y además eran como la misma persona, era como un holograma, eran los 3 iguales. No quiero parecerme a Del Caño diciendo pavada, pero básicamente, ¿no? Entonces, si no nos queda claro que eso es todo una ilusión y que lo estamos haciendo repetitivamente porque estamos acostumbradas y eso ya se fetichizó, no nos va a quedar nunca más claro, que no tiene ningún sentido. Posta no tiene ningún sentido. Ahí hay una convención. Lo seguimos haciendo como si fuera el descubrimiento de la Revolución Francesa. Nada. Como ya ahí era un delirio, ahora está súper claro. Bien, entonces, lo que permite es desestabilizar las convenciones y las ilusiones. Y permite también llegar a la sabiduría. ¿Quién llega a la sabiduría? Aquella persona que en vez de aceptar el papel que le otorgan en el engranaje de la maquinaria social, se niega a colaborar. Se niega a colaborar mediante, por eso se los considera terroristas a los cínicos, mediante la desobediencia civil. Desobediencia civil animal. ¿Vieron cómo hacen los gatos que vos los querés mover y se tira? Entonces el gatito que pesaba 5 kilos pasa a pesar 15. Y vos decís, no, pero yo quiero mover. Y hace... y se tira, no lo podés mover. Se niega y obstaculiza. Tal cual, eso es la desobediencia civil. No es el retirarse como... No es el retirarse, se queda ahí, móveme. Móveme, vení a moverme, ¿entendés? Y de repente un cuerpo se convirtió en pesado, te tira el peso encima, tira peso. Entonces ya no es el peso específico, es más peso. Eso es lo que hace. Es impresionante eso. Esa es una técnica de jiu-jitsu, que se llama 100 kilos y vos no la podés creer porque yo peso 50, por ejemplo, peso 53. ¿Cómo llego a 100? No sé cómo lo miden, si llegas a 100 o no, pero efectivamente mediante ciertas técnicas que tienen que, bueno, sí, con maneras de colocar el centro de gravedad y demás, tenés tanto peso que no te pueden mover. No sé, me pasó con la gata, no podía mover. ¿No podías mover a la gata? No. Y generalmente es en el sillón de uno. Sí, Realmente ahí en donde la cama, estaba en mi cama y quería dormir las 7 de cada ella y no la podía mover. Una cosa... Esa es la desobediencia pesada. civil.
Claro, ahí está. Los gatos saben un montón de jiu-jitsu y desobediencia civil. Claramente, por eso no hay gato policía. Ese es el motivo por el cual hay esta policía trans, pero gato policía no hay. Hablabas de los 4 principios, el último me hacía preguntas. Era. Sí, No, era el desarraigo contra el suelo, el exilio contra la patria, la mezcla contra la raza y la razón contra la sangre. Eso es. La sangre es la filiación, donde pesa el vínculo. la sangre. La sangre. El vínculo sanguíneo. Exactamente, la sangre. La sangre por vínculo sanguíneo, también la sangre por la ira. Ajá. Ambas. Sí, como las pasiones. Exactamente, ahí hay que oponer la razón, no tiene ningún sentido. Eso es lo que diría. Le busca el sentido, a ver si hay un sentido razonable. Si se fijaron en los comentarios, en las anécdotas que registra Laercio, verán que hay un montón que tienen que ver con no estás utilizando la cabeza, estás pensando erradamente. Bueno, a eso se refiere. Y o sea, yo por lo menos lo leo con una como polifónicamente esta idea de la sangre, porque también tiene que ver con todos los procesos pasionales a los cuales te arrojás irracionalmente, sin pensar, perdés la cabeza. Hay no sé si es el primero, porque debe haber otros, pero hay a mí me gusta señalarlo como el primer cínico contemporáneo. ¿Quién es? Primer filósofo cínico contemporáneo, ya no estamos en la antigüedad. Nietzsche. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué dijiste Nietzsche? Porque... Yo también creo que es Nietzsche. No es una posición, se te ocurrió. ¿Por qué se te ocurrió? Está No perfecto. conozco muchos filósofos No hace falta contemporáneos. conocer mucho, pero ¿por qué Nietzsche? ¿Por qué dijiste Nietzsche y no Porque me Hegel? sentí una pelotuda cuando lo leí. Dije, mira. Bueno, Nietzsche Me tiene... gustó eso, tiene algo de Tiene eso. un proyecto Nietzsche, que es la transvalorización. O sea, Algo así debe haber sido lo que me pasó. por un lado, transformar las fuerzas del resentimiento en nuevos valores más potentes, más enérgicos y demás. No hay que subestimar nunca las fuerzas del resentimiento que te llevan a cualquier lado. No activen la reacción, porque la reacción las termina haciendo alianzas con los ratis. Cualquier cosa sale de ahí, ¿eh? O sea, es heavy la fuerza de la reacción. Nunca hay que subestimar a una persona resentida. La impotencia es de lo peor. Bueno, y por otro lado, porque Nietzsche, porque le estoy diciendo yo cínico, tiene esa misma idea de esto es todo ilusorio, contingente, diría Nietzsche. Contingente. Y estamos solventadas sobre unos valores contingentes, se van a modificar. Y estos valores contingentes no son los que más fortaleza le dan al cuerpo, no son los valores vitales. Por el contrario, vivimos en una sociedad de esclavos. Es una sociedad esclavizada. Por eso hay todas estas cosas como envidia, resentimiento, reactividad. Justamente, pues son valores de esclavos. La frase de Cioran, si lo leyeron a Onfray, ¿saben quién es Cioran? Es un poeta armenio. Y Cioran tiene una frase que Onfray, creo que es Onfray, no me acuerdo si es Onfray o García Gual, que menciona que la esperanza es una virtud de esclavos, porque son los que están esperando. Ejemplo, a mí me gusta dar el ejemplo de Walking Dead, 4ª temporada, capítulo 6, porque me quedé ahí, así que me puedo acordar. 4ª temporada, capítulo 6 de Walking Dead, ya pasaron 4 temporadas, ya nació un bebé, como para que se den cuenta del tiempo. Ya te tendrías que haber dado cuenta que no van a venir los cascos azules y que la calle está atestada de zombies y que en algún momento, si seguís abriendo la canilla, te va a salir uno por la canilla, o sea que es cuestión de tiempo. No vino cascos azules, no vinieron Naciones Unidas. Bueno, movamos de ahí. 4ª temporada, capítulo 6, hay una familia esperando que la saquen de ahí. ¿Vos podés creer? Yo lo puedo creer. Eso es ser un esclavo, ¿entendés? ¿Qué estás esperando? No van a venir. Lo que va a pasar por la puerta en cualquier momento es un zombie que se da cuenta que estás ahí. Bueno, ahí están, esperando. Por eso Nietzsche dice que para ser cínico hay que tener los puños fuertes y los dedos suaves. Fuerte para el ¡pum! y suave para tener como estrategia como para poder salir de esa situación. O para poder tocar un instrumento, o también la suavidad, porque no es todo piña. Hay un momento donde vos tenés una cierta suavidad. Pero hay que ser fuerte para autodominarse y tener autogobierno para poder pensar. O para pegarle una piña a otro. No es para débiles sentarle eso. ¡pum!
Y además no es para débiles, por algo que cultivan los cínicos. Los cínicos cultivan algo que tiene nombre técnico, que se llama la adoxia. ¿Saben lo que es la doxa? ¿No? La doxa y la episteme. ¿Qué hiciste ese sonido gatuno? Que lo escuché, lo tengo en el cerebro, pero no tengo ni idea. ¿No te acordás? Lo tenemos mal enseñado, Sí, olvídalo. no sé. ¿Puedo prender la luz? Sí, la doxa es la opinión. Y ahí hay otra luz también, si la quieren prender al lado en ese velador. No, abajo, cuelga ahí, por ahí. Eso mismo. Bien. La doxa es la opinión. Es lo que cree la gente, común y corriente. Son las ilusiones, las ideas que nos imaginamos, las matrices de inteligibilidad para pasarlo a moderno. Ahí está la doxa. ¿Sentido común podría ser o no? Son como esas ideas preconcebidas de lo que son las cosas. La doxa. Que no tienen que ver con el conocimiento. El conocimiento es la episteme, que no es la ciencia. Fíjense que yo digo conocimiento. Me alejo de decirle episteme a ciencia. A veces se traduce episteme por ciencia, porque para mí la ciencia ya está poluida por una cantidad impresionante de operaciones políticas que en realidad son son convenciones. O sea, que digamos que una mujer en realidad está lo cual cosa, que tiene útero, trompa de falopio, tiene que ver con una convención, con un protocolo o una matriz de inteligibilidad, básicamente. En fin, la doxia. La doxia es la impopularidad. O sea, quien se dedica al cinismo, finalmente produce esto, que es la impopularidad, que se relacionan, dicen los comentaristas, con el vive oculto de Epicuro. Epicuro tira una máxima, vive oculto. Esa máxima podemos entenderla como vive oculto, no te des a conocer, sé anónima, o también vive oculto como sustráete de la ciudad. A su vez también tiene que ver con esto, sé impopular. Es decir, si todo el mundo está pensando... A ver, la ecuación sería la siguiente. Miren qué interesante lo que esta gente tan tempranamente se da cuenta. Si las ilusiones, es decir, los deseos, la subjetividad, está producida mediante equipamientos, dispositivos, postestructuralismo 2.0 actual. Esto es lo que van a encontrar desde Deleuze y Guattari para adelante, más o menos todo el mundo, Foucault, todas estamos de acuerdo con esto. Si la subjetividad, los deseos, las ilusiones, el placer, todo este tipo de cosas que nosotras creemos y que sostenemos y que defendemos como lo nuestro, y que de hecho es nuestro como quien se paga un implante de silicona, sí, es nuestro, las compramos, son nuestras, ahora hacen parte de nuestro cuerpo. Bueno, o sea, sí es nuestro, no es que hay otros, son nuestros. Todos estos deseos o subjetividades, en realidad, pueden ser producidas mediante una serie de dispositivos. Entonces lo que conviene es alejarse de eso. O sea, sí, para decirlo mal y pronto, si ustedes ven que todo el mundo quiere casarse y tener hijos, bueno, paren la pelota, desconfíen de eso. Tiene que haber algún otro motivo, porque no puede ser que en todas partes del mundo todas las mujeres, todos los cuerpos que llamamos mujeres quieran lo mismo. No, es mucha coincidencia. Posta. Digo, es mucha coincidencia. ¿Todas tienen el pelo largo y son flacas? ¿Cómo puede ser? ¿Ninguna tiene tono muscular? Algo pasó. Vamos, chicas. Pero es lo natural. Bien, eso no es la fusis. ¿Ves cómo es distinto el debate fusis-nomos? La fusis tiene que ver, está en contra de las convenciones. Entonces, una lectura diría, bueno, hay una convención social que quiere decir que a determinada edad vos tenés que tener el pelo de determinada manera, no tiene que ver con lo natural. ¿Se entiende? Como hay una juxtaposición fusis-nomos en nuestra época que hace pasar como natural lo que es una convención. Bueno, por eso hay que separar fusis-nomos de este periodo del nuestro. No es el debate natural versus no natural artificial, sino es visibilizar que le estamos diciendo natural a convenciones y entonces estamos creyendo que eso es la naturaleza cuando no lo es. Bien, ahora sí, vamos un cachito a nuestro querido Diógenes de Sinope. Vamos a Diógenes de Sinope por
la simple razón, tenemos unos poquitos minutos, vamos a utilizarlos al máximo. Diógenes de Sinope es el más representativo, es decir, como es el punto más álgido, mayor logrado de esta caracterización de lo que es un cínico. Pero ustedes ya se dieron cuenta que no es el único, que hay varios más. De hecho hay una mujer. Si leyeron a Laercio se habrán dado cuenta que hay una mujer, que era la compañera de Crates. Entonces ya ahí tenemos una diferencia con otras escuelas de la antigüedad. Diógenes es el que lleva más lejos esta idea de transmutar los valores, este proyecto que llega hasta Nietzsche, ¿no? Mediante el escándalo, una personalidad hiperagresiva y que finalmente es un enfrentamiento en solitario con la sociedad. Si ustedes quieren pensar otros cínicos, otros pensadores cínicos contemporáneos, pueden pensar, por ejemplo, aquí en Roberto Arlt. Arlt es un cínico. ¿Qué hace Arlt con las aguafuertes porteñas? Arlt le entrega una imagen, esto lo dice Beatriz Sarlo en su libro sobre literatura argentina, que es un libro muy bueno que les recomiendo. Arlt le entrega una imagen no reconciliada a sus lectores, una y otra vez, como si les entregara el desprecio con el cual él los ve. Todas las equivocaciones y los errores. Ahora, acá hay un punto importante. Un cínico jamás le reprocha a los otros algo que no se reprochó previamente. Un cínico no dice, yo tengo la posta. Un cínico se ríe de algo que se reprochó a sí mismo previamente. Eso va a ser un cínico. Se enfrenta a sus propias contradicciones, por decirlo de alguna manera, pero no en la búsqueda de una coherencia, sino en la búsqueda de demostrar que estos valores que tenemos pueden ser transmutados a otros que, para decirlo ya con otro lenguaje, un lenguaje cínico sería que otorguen mayor libertad. Básicamente eso. Bueno, entonces decías, podemos pensar en un Roberto Arlt y sus aguafuertes porteñas, podemos pensar en un Céline. Céline es un cínico. Los cínicos tienen mala prensa, chicas, en nuestro mundo. Y tienen mala prensa porque en realidad, hay que decirlo, son provocadores que niegan los refinamientos y que niegan las convenciones y que además son súper libres porque pueden vivir con casi nada, no tienen intención de quedar bien con nadie, no les importa absolutamente nada y sus afinidades no tienen que ver con pertenencias genéricas de ninguna especie, sino no es que son seres insensibles. De hecho, Diógenes de Sinope, empecinado en estudiar con Antístenes, se aguanta los golpes de Antístenes. Antístenes le pega. Ay, yo sería tan feliz. Si yo pudiera hacer eso, si pudiera elegir a mis alumnas y pegarles. Ya voy a poder, ¿eh? Estoy tratando de recibirme de cinturón negro de kickboxing y eso lo voy a poder hacer. Ya me queda poco. Un año y les voy a pegar. Va a ser genial. Vamos a defender igual. Y sí, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. En realidad nos estás pegando en las ideas, porque uno piensa. Qué linda. Es mucho mejor eso. No me conforma, bueno. yo quiero ser Pai Mei. Pai Mei en Kill Bill. Bueno, Pai Mei. Bueno, eso es un cínico, ahí está, Pai Mei. Es un maestro de Beatrix Kido, el chino, el que hace con la barba así. Y que primero le hace partir una tabla con la mano y después le dice que no coma con la mano, que agarre con los dedos que ya no tiene porque se lo fracturó todo, que agarre los palillos, que coma como una persona, no como un animal. Bueno, ese es Pai Mei, básicamente. Pero insisto, esa mala onda no tiene que ver con ser mala. No es simplemente, los cínicos no es que cultivan la maldad. No tiene que ver con eso. Hay siempre detrás una enseñanza. Tiene que ver con otra cosa. Y algo del vínculo, o sea, vos hablas de la amistad en el cinismo, algo de ese vínculo tolera esa forma de, digamos, entre los cínicos, para decir una forma que yo me lo imagino, entiendo que no sé si, pero entre los cínicos hay como esa forma de desafío, de mordedura cínica entre ellos, porque se puede ser tolerada como... Tiene que ser siempre tolerada. ¿En qué sentido? En que, como te decía Epicuro antes, y viste que esto es algo que todos los filósofos inteligentes, podríamos decir, lo cultivan, poder ser amiga supone poder ser enemiga.
¿En qué sentido? En el sentido de poder aceptar la objeción o la burla o el escarnio o lo que tengas que hacer. Y también en el sentido de solidarizarte con las enemistades de tus amigas. Para decirlo mal y pronto, es casi imposible tener una amistad con alguien que tiene amigos, no que con los que tu cuerpo no combina, pero que no te toleran y te hacen la vida imposible. Eso no es una verdadera amistad. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no es que las amigas de mis amigas son mis amigas. Eso es falso. Lo que no funciona así, pero sí que hay un pacto de no hostilidad. ¿Entendés? Si las amigas de mis amigas están tirándome piedras y cascoteándome el rancho, bueno, eso no es una amistad. Porque una verdadera amiga no te cascotea el rancho de la otra amiga. Si no le interesa porque le parece una pelotuda, simplemente no participa en eso. ¿Se entiende cómo funciona? Bueno, eso es lo que está condensado en esa idea de la amistad supone riesgos. Y que para ser amiga hay que poder ser enemiga y que una verdadera amistad es aquella que se puede poner en riesgo. Este es el ejemplo. Pero algo de esta, como este cuestionamiento desde el cinismo se da en el marco de la amistad, digamos, sin sentirlo como un cascoteo, digamos, sino como los cínicos te pegan, esto es así, pues los sí, cínicos te no, muerden la este pierna, lo- como un perro, te muerde la Claro. pierna, está en vos no ofenderte. ahí está, no se siente. La persona que es inteligente no se ofende Perfecto, listo, eso. y se va a pensar. Y la que no, queda tonta. La que dice, ¿por qué Se me va. trata así? Y hay otra cuestión que no la dijimos, pero hay que mencionarla. No hay nada más subestimador que tratar a la gente bondadosamente. La bondad es un mecanismo de subestimación total. Porque uno ya tiene cierta edad. Eso no quiere decir tratar mal porque sí. Los cínicos no tratan mal porque sí. Le entregan al mundo una imagen no reconciliada, le entregan al mundo una imagen que no quiere verse. El mundo quiere verse en un espejo distorsionado donde se ve maravilloso. La gente no quiere decir, soy un idiota que creo en la votación. No quiere decir eso. Quiere sentir que empujemos todos juntos, nos va a ir bien. ¿Qué nos va a ir bien? Nos va a hacer mierda todo. A Y, lo si que hubiera, pasa que y se siempre ve nos van a hacer mierda. El bien común. ¿Eh? El bien común. Esa es la gran... A su vez, el cinismo tiene una característica que o sea, todas estas técnicas permiten algo que en realidad también lo tienen las otras escuelas, que es poder lograr una conversación con una misma, poder conversar con una misma. Por eso el pensamiento cínico se reprocha a sí mismo lo que después va a reprocharle a los demás. Por eso hay quienes dicen que en realidad es una disposición vital, no una escuela de pensamiento, sino una manera de vivir. Todas estas renuncias no tienen que ver con mortificar el cuerpo, no es la impopularidad no es un objetivo en sí mismo, es una consecuencia que se paga por la libertad de poder expresar lo que una crea. Bien, ¿qué vamos a hacer la próxima? Alguna que otra cosita de Onfray quedó, muy poquito, así que a mí me gustaría que le agreguen Onfray, si no lo leyeron, así léanlo rápidamente, abuelo de pájaro. Alguna cosita más vamos a decir de Onfray y vamos a pasar a los estoicos que son mis favoritos porque son los que pueden aguantar todo, así, sin chistar. Bueno, vamos a leer a Epícteto que tiene un manual para la vida feliz. Yo recomiendo de Epícteto la traducción de Pierre Hadot. Y hay un libro muy bonito que es inconseguible en la Argentina, excepto que quieran pagar $1.000.000, que es, o que se los traiga alguien de afuera, que es de la editorial Errata Naturae. Pero cualquier traducción de Epícteto va a servir. Adelante, cuando se toman las vacaciones, leen todos los pensamientos. Pero para que vean el estilo estoico. Son muy diferentes los estoicos. Muy diferentes en su tono de voz y en su manera de enseñar. Son gente adusta, seria, muy seria. Así que bueno, fíjense estos dos, Epícteto y Marco Aurelio. Bien.